Un día, casi como hoy, porque era el Día de la Soberanía, 20 de noviembre, de hace unos años atrás, lo invitábamos a Norberto y por supuesto yo pedí que él hablara al final, que cerrara. Y fue un discurso emotivo porque acababa de terminar la campaña para ser diputado nacional, entonces nos viene con cierta carga emotiva. Y Norberto dijo, qué difícil que es hablar después. Y hoy te lo devuelvo, qué difícil que es hablar después de semejantes palabras. Bueno, hoy estamos aquí, lo primero que quisiera es agradecerle a cada uno de ustedes la presencia. Segundo, quiero agradecer el enorme trabajo que ha hecho consecuentemente la política de la Secretaría de Cultura del Secretariado Nacional, que empezó con el Negro Barraza, siguió con Palo Ortega, la continúa el compañero Matías Layuz, y que encuentra un corolario en diversos eventos que vamos a realizar hoy día. Entre ellos, la importancia de inaugurar la Biblioteca del Pensamiento Popular que hemos denominado Norberto Galazo en homenaje a Norberto. Quiero agradecerle profundamente a Norberto su presencia, sé del enorme esfuerzo que está haciendo en venir, sé que no sale a muchos lugares ya, y ante el llamado de la bancaria él dijo presente y aquí está con nosotros y hace un enorme esfuerzo, pero no solo por ese esfuerzo, yo te quiero agradecer por el esfuerzo intelectual, político y físico que durante años has transmitido a diversas generaciones de argentinos a través de tus palabras, de tus escritos y a través de tu ejemplo constante de cómo se puede luchar sin resignarse ante los poderosos. Gracias, Norberto. Agradecerle a quienes colaboraron en la digitalización, en el armado de la biblioteca, en la codificación de los libros. Para nosotros es un profundo orgullo que esos libros estén bajo nuestra custodia y son tu legado que vamos a cuidar de la mejor manera y vamos a tratar de difundirlo de la manera más amplia para que sean precisamente faro en noches de oscuridad. También tenemos la exposición del centenario de la Asociación Bancaria. Ustedes en el segundo piso, como dijo Matías, enseguida lo vamos a inaugurar, van a ver el derrotero de nuestra organización durante estos 100 años con un pequeño avance de lo que puede ser nuestro museo, incorporando cosas que seguramente nos van a empezar a llegar de distintas seccionales o de distintos bancos que todavía tienen recuerdos de cómo se trabajaba en el sistema bancario. Y por supuesto la presentación de nuestro libro del centenario, que ha tenido por objeto recuperar en este escrito la vida de nuestra organización. Una vida que tiene un antecedente primario. Por 1902 empiezan las primeras luchas bancarias a través de el pretendido intento de los compañeros del Banco Provincia de tener una caja de jubilaciones propia, lo cual lo ponía en un lugar de avanzada en nuestra organización sindical. Un año más tarde es el primer síntoma de organización que tienen los bancarios, no a través de un sindicato, sino a través de la Liga de Fútbol Bancaria. Se constituye una Liga de Fútbol Bancaria donde hay 11 entidades financieras que se presentan con sus delegados y todo para armar partido de fútbol. Y después tenemos una presencia nuevamente, no desde el punto de vista gremial, sino social, cuando en 1918 empieza la construcción o la creación del Club del Banco Provincia y el Club del Banco Provincia de La Plata. Es decir, hay una primera instancia donde al fragor de el auge del movimiento sindical en el mundo, en la Argentina, nosotros estábamos interpretándolo pero de un modo distinto, que era a través de la cuestión social. Estamos hablando de liga de fútbol, estamos hablando de creación de clubes. Hay un antecedente por 2016, creo que de una mutual también de recíproca del Banco Provincia también, es decir, mutualidades, clubes, cajas de jubilaciones. En realidad, nuestro origen, que es motivo de debate en nuestra organización siempre, y es un lindo debate, es cuando uno inicia la actividad sindical, es decir, cuando empieza la lucha o cuando tiene la formalidad. Nosotros estamos conmemorando los 100 años de esa formalidad que es el acta constitutiva de la Asociación Bancaria.
A veces erróneamente pensamos que nos dieron la personería gremial. No, la personería gremial nos la dan en febrero del 47 y tenemos la personería gremial en el año 46. El número 46 otorgada en febrero del año 46. Pero la Constitución, a través de un acta fundacional, se realiza en el año 1924. Pero en 1919 se constituyó la primera huelga bancaria, que fue abarcativa de muchos puntos, en donde Virgilio Balbi y Ricardo Bosuñé eran los responsables, en aquel entonces dirigentes gremiales del Banco Español, iniciaron una lucha por una serie de reclamos. Y ahí empieza en realidad la vida de lucha de esta organización sindical, más allá de su constitución formal a través de un acta en 1924. Porque son ellos los que inician por un pedido y luego termina siendo un petitorio de avanzada la lucha de los trabajadores bancarios. 3.500 bancarios creo que eran, se juntaban a discutir medidas de fuerza que se fueron extendiendo en los distintos bancos para terminar reclamando, y fíjense la sabiduría de esos dirigentes, no me canso de recalcarlo, que modificaron su petitorio original para que el primer punto fuera el reconocimiento de una organización de trabajadores bancarios representativa de los trabajadores de la actividad. Y después venía el reclamo y el glosario de condiciones de trabajo, salariales, etcétera, etcétera, cajas de jubilaciones. Es decir, empezaron a caer los puntos porque lo primero que se entendía es que los trabajadores tuvieran organización. Si no tenían organización, no tenían posibilidad o tenían menos posibilidad de tener una efectiva representación sindical. Esos trabajadores sufrieron, creo que entre 500 y 600 despidos en esa lucha, y luego aparece en 1924 con 1.500 afiliados el primer día. Acá Matías ha recreado junto con los compañeros la entrega del primer carnet de afiliados. Se constituye ahí el primer carnet de afiliados que se entrega a un afiliado bancario. Y a partir de ahí empieza todo el derrotero, digamos, legítimo de nuestra organización, pero su inicio de lucha, yo siempre lo rescato, la organización empezó cuando empezó la lucha, y la lucha empieza en 1919. En esa acta fundacional, un año antes se había sancionado, en 1923, la ley 11.232, que era la ley de jubilaciones para los trabajadores bancarios, un año antes. Esto viene a cuento de que hubo una gran actividad entre el 19 y el 23 de muchos dirigentes bancarios, líderes bancarios, que interactuaban con el Poder Legislativo para conseguir la sanción de la ley. Quiere decir que la presencia de la bancaria en el mundo político no es nuevo. La presencia de la bancaria en el mundo político y la interacción con el sector político para aquellos que cuestionan por qué los sindicatos se meten en política, existió siempre. Y existió para discutir precisamente beneficios e incorporación de legislación a favor de los trabajadores. Más allá de lo ideológico y partidario, siempre existió esa relación, y se transita en 1923 con la sanción de esa ley. También ha sido un gremio intenso que ha tenido obstáculos y ha tenido discusión política y discusión interna, que muchas veces, algunos se asustan, se preocupan, se enemistan, pero las discusiones internas también son saludables, porque son posiciones. Nosotros en 1924 firmamos el acta de creación de nuestra organización sindical formal, y en 1925 tenemos la primera interna en el sindicato, que venía la elección de las autoridades de esta caja de jubilación que tenía que designar el sindicato, y hay una gran puja, por supuesto, y como corresponde, corriéndose por izquierda, entre lo que era la Liga Nacional de Trabajadores Bancarios y la Asociación Bancaria Nacional. La Asociación Bancaria Nacional, que era quien había conseguido la ley, propiciaba la reglamentación y el uso efectivo de los beneficios de esa ley, y es más, le reclamaba a los trabajadores bancarios que no se involucraban suficientemente en esa ley. Y la Liga Nacional lo corría por izquierda diciendo, no, pero no alcanza la ley, hay que trabajar, aprovechar el momento político de esta ley para ir por mayores condiciones de cuidado del despido arbitrario de las patronales, porque se estaban produciendo despidos. Y uno dice, ¿y está bien o está mal? Está bien la discusión política. Después la racionalidad dirá hasta dónde te da para seguir o no seguir, o hasta dónde acomodar los tantos, pero son cosas que siempre pasaron en nuestra organización.
En el año 1930 encuentra el primer estatuto, con 78 artículos que son la base de nuestro estatuto social hoy en la asociación bancaria. Yo me imagino esos compañeros que decidieron aquella huelga del 19, tomando la decisión de parar en un momento muy difícil donde las patronales eran terribles. Es más, la patronal les devuelve como contrapartida de presión hacerlos trabajar un 25 de mayo que era feriado para hacerles sentir el poder a esos trabajadores. Eso es parte de nuestra historia. Y a partir de ahí se vuelve mucho más intensa la acción sindical. Me imagino aquellos que firmaron el acta fundacional de la asociación bancaria, sabiendo que a las patronales no les interesaba tener sindicato. El libro tiene una definición en uno de los párrafos que me encantó y la rescato, que dice: firmaron con el lapicero y firmaron con el corazón. Dice una frase del libro. Y es cierto, porque hay que tener coraje de iniciar algo de cero, con la posibilidad de saber que tenían despidos en cierne, que tenían la posibilidad de represalias, un montón de cuestiones que uno tiene que analizar. Y sin embargo, con coraje, un grupo de compañeros decidió la firma de esa acta y constituir una organización sindical. Después nosotros hemos tenido distintos periodos de lucha, por eso digo que es una vida llena de obstáculos y lucha la de la asociación bancaria. En 1958, 3 añitos nomás después de la revolución fusiladora, que también define el libro muy bien, porque también son compañeros nuestros, así como los casi 300 desaparecidos de la dictadura, los 2 compañeros que fallecen en el bombardeo de Plaza de Mayo. Uno creo que era del Banco Italiano y el otro era del Banco Hipotecario Nacional. Los 2 compañeros, y hay una decena de heridos bancarios también en ese bombardeo. Pero 3 añitos después, 3 añitos digo, añitos, póngale comillas, por lo grande que fue la lucha, los trabajadores bancarios inician una tremenda lucha contra el gobierno de facto de Aramburu. Son 52 días de paro, había que animársele a quien representaba los intereses de una revolución fusiladora que había tirado bomba contra sus compatriotas en Plaza de Mayo. Y sin embargo fueron los bancarios los que, ante el congelamiento salarial y falta de derechos que había en el sistema financiero, deciden entablar una lucha sin cuartel de 52 días que empezó un día de enero y terminó, no sé, abril, mayo, debe haber terminado, no sé cuántos días. Nos llevan 52 días de paro. Y lo más grave, porque nosotros tenemos por costumbre siempre rescatar la huelga del 59 y quizás no hablar en profundidad de la huelga del 58. La 59 fue un gobierno de limitaciones democráticas por la proscripción del peronismo, pero fue un gobierno no dictatorial como fue el de Frondizi, por el plan Coninter, por el decreto Blecher. Pero la del 58 es contra un gobierno dictatorial, como acabo de decir, que acababa de tirar hacía 3 años atrás bombas matando compatriotas para acceder al poder. Y los bancarios son puestos bajo la modalidad de movilizados en el sistema financiero, que era una categorización que se daba por la ley de guerra que había en Argentina. Es decir, estaban esa modalidad de poner en estado de movilización a los trabajadores bancarios que dicta un decreto de Onganía, era que vos tenías que recibir órdenes superiores y si no las cumplías, estabas bajo la penalidad del Código Militar, es decir, tu justicia era la justicia militar. Yo quiero realzar esa huelga del 58, no solo porque es contra un gobierno dictatorial, sino porque es bajo condiciones de que los trabajadores bancarios fueran juzgados por militares bajo un código militar. Después viene la huelga del 59, esta huelga nos costó 700 cesantes, que vinieron un día y lo sacaron del sindicato de los bancos a 700 trabajadores y los llevaron a los cuarteles y los tuvieron detenidos. La huelga confluye luego con una victoria del sindicato en donde es accedido el pedido de los reclamos que se hacía en la organización sindical y se logra sacar a los trabajadores de la detención que tenían en los cuarteles militares y a su vez se logra la reincorporación de ellos. La huelga del 59 nos representó más de 5.000 trabajadores cesantes, también a los trabajadores bancarios, que terminaron algunos reincorporándose en los gobiernos sucesivos democráticos
creo, no recordar mal, pero creo que de los últimos que quedaba fue durante el gobierno de Alfonsín, me parece que terminó siendo reincorporado. ¿Qué quiero significar con todo este bagaje de datos históricos que a veces pueden resultar tediosos? Que nosotros tenemos una profunda historia de lucha, de traspiés, de caernos, levantarnos, de insistir, como dice García Linera, nunca desistir, y seguir luchando una y otra vez. Y a veces he dicho en este ámbito que muchos pueden interpretar que los despidos de la huelga del 19 son una derrota, que los despidos y las detenciones de la huelga del 58 son una derrota. Algunos pueden interpretar que los despidos y reincorporaciones de la huelga del 59 son una derrota. Algunos pueden interpretar que aquellos compañeros que además de la firma, el corazón pusieron el alma y su vida, y son nuestros 300 compañeros desaparecidos de la organización, los que fueron detenidos, exiliados, torturados, fue una derrota. Yo siempre digo que son éxitos postergados, no son derrotas. Porque seguramente de 1919 a la fecha todos esos dirigentes que sufrieron esas consecuencias y los que no tuvieron consecuencias tan graves, pero que fueron parte del crecimiento de esta organización, quizá se sientan o se sentirían orgullosos de la organización sindical que hemos construido en este tiempo, porque hoy es la Asociación Bancaria uno de los sindicatos más prestigiosos de la República Argentina. Recién Norberto con su meridiana claridad nos ponía en autos de ministros que van de un gobierno, traicionan, se van de ese gobierno, entregan el país, se van de ese gobierno, vuelve otro gobierno, traicionan, entregan el país de vuelta, y así sucesivamente. Y una sociedad que a veces acompaña esos procesos políticos. Hoy claramente hay una oleada de procesos políticos de derecha en el mundo, consolidando hegemonía de pensamiento, porque ellos podrán tener distintas variables de la derecha, pero tienen un claro objetivo, que es la destrucción de los sectores nacionales, populares y progresistas. En esas se juntan todos. Y a nosotros tenemos la particularidad que nos tocó la más delirante de todas las derechas del mundo que puedan existir, nos tocó a la Argentina, porque es la más delirante de todas las derechas de la Argentina. Y hemos empezado a naturalizar, no nosotros, pero sí los actores de poder que tanto cuestionan a los sectores progresistas cuando algo pasa, que acá cualquiera dice del otro lado cualquier barbaridad, y es como si nada, y sale en la hoja 14 de un diario, o algún comentarista lo hace por ahí, muy rozándolo, tratando de sacar una fibra republicana que dicen tener, pero sin la misma enjundia con la que atacan a los gobiernos nacionales. Acabo de leer que el presidente dice de su vicepresidenta que no toma decisiones en la política de Estado porque está más cerca de la casta. Imagínense a Cristina y Alberto diciendo semejante cosa, hubiera sido una crisis institucional que el país hubiera estado revolucionado a los 30 segundos después de una declaración de esa magnitud. Si no, barbo acá, sale en un apartadito, total, se lo dejo a Trebú, que es un muchacho que bueno. Bueno, que una sociedad que festeja la caída del riesgo país y sin embargo crece la pobreza. Entonces estamos en una dicotomía de que por un lado la inoculación del discurso de los sectores hegemónicos de la Argentina hace que los argentinos festejemos cosas que no nos repercuten en la diaria, como decía Norberto, porque vas a la esquina y no te alcanza cuando vas al mercado. La inflación puede bajar, pero no hay un análisis correcto de en qué se gasta la plata del argentino hoy. Cuando uno mira que antes con subsidio vos destinabas el 5,4% de tus ingresos para cubrir lo que era tarifa y hoy cubrís el 12%, la inflación puede haber bajado, pero a costa de que vos para pagar la luz comprás menos alimentos porque cayó la caída de alimentos 13% en los supermercados con relación a un año anterior. Entonces, en el componente de tu canasta familiar, la valoración y ponderación de lo que te sale prender la luz, el agua o el gas significa mucho más de lo que gastabas antes,
y lo que gastás en alimentos es mucho menos de lo que gastabas antes. Y cuando uno mira el supuesto superávit se da cuenta que casi 9 millones de pesos son por el ajuste a los jubilados, y puedo seguir enumerando, viene el ajuste al sector público en materia de salario y en materia de desvinculación de trabajadores, viene el ajuste de la obra pública que repercute en menos empleo del sector privado. Cuando uno lo mira, menos fondos en las universidades, menos fondos en los planes sociales, uno concluye de que nos festejamos la desgracia. ¿Por qué? Porque festejamos la desgracia porque todavía no nos toca. Lamentablemente los bancarios tenemos que replantearnos y repensarnos lo que le pasa al resto de la sociedad, porque es cuestión de tiempo que nos vaya a pasar a nosotros. Porque si a la sociedad le va mal y no nos interpretamos como una organización sindical inmersa en un proyecto de país, será alegría por un tiempo y será desgracia para todos los argentinos después. Ese es el camino que tenemos que transitar de nuestra militancia. Lo vamos a hacer como siempre, con los trabajadores en la calle, con la organización gremial al frente, y lo vamos a hacer con nuestros mártires de la historia del movimiento obrero y de nuestro sindicato, lo vamos a hacer con aquellos que nos enseñan desde la literatura a pensar y nos ayudan a reflexionar. ¿Por qué? Porque nosotros no participamos de la política de la cárcel, del olvido, porque nos reconocemos en nuestra historia. Por eso hoy valoramos los 100 años de historia de este sindicato, por eso hemos valorado los 100 años de lucha con la huelga del 19. Nosotros somos portadores, si quieren, de esas luchas, y somos quienes tenemos que cumplir el legado de los primeros 500 o 600 despidos de la huelga del 19 para que no hayan sido en vano. Por eso tenemos que seguir luchando aún en la adversidad, porque nosotros como trabajadores bancarios, como dirigentes que le toca hacer de los trabajadores de este centenario, fuimos la resistencia a la dictadura militar con nuestros desaparecidos, fuimos la vida y la paz con el regreso de la democracia, nosotros fuimos la angustia y el dolor cuando fuimos traicionados por el menemismo en los 90, nosotros fuimos los que nos quedamos a custodiar la democracia cuando muchos gritaban que se vayan todos en el 2000, fuimos los que participamos y acompañamos el proceso de recuperación de lo nacional, de lo popular y del valor de la política y del Estado con Néstor y Cristina, porque fuimos la voz de los que no tenían voz durante el macrismo, porque fuimos artífices necesarios e importantes de la construcción de un espacio político para que le quitara el poder al macrismo, que aún con las dificultades y las deficiencias que tuvo, por lo menos interrumpió ese proceso. Y porque hoy nos toca volver a hacer resistencia, como dijo Norberto, porque muchos se preguntarán, ¿y ahora qué nos toca? No, miren, nos van a tocar muchas cosas. Nos van a tocar desgracias, angustia, dolores, pelea, lucha, calle, resistencia. Hay una sola cosa que a ninguno de nosotros, por todos los años de democracia, de líderes, por todos los años de historia de esta organización, hay una sola cosa que no vamos a hacer, que resignarnos. Muchísimas gracias.